presencia en esta mañana, hemos sido exhortados a oír su palabra, a escuchar el consejo, como dice, de sabios. Bueno, sabios son aquellos que me aconsejen conforme a la palabra del Señor, y apartarme de la necedad, de lo necio de este mundo. Bien, como yo sé que todos vosotros sois y estáis muy atentos, vamos a leer 4 pasajes bíblicos para que intuyáis, ¿verdad? A ver si sois capaces de decir, por ahí va la cosa. Creo que en esta mañana el estudio de la palabra, la meditación de la palabra va a ir en esta línea. Voy a dar una pista. Mi primera pregunta es, ¿cuántos de los presentes traen la palabra en papel? Sois ecologistas, no queréis que el papel se agote, ¿no? O que se estropee. ¿Y cuánto la traen en dispositivos modernos de esto? Llamémosle incluso, ¿verdad? ¿Cuánto la traen en su corazón? Porque ya... y otros dirán, no, yo la traigo en la memoria. Bueno, sea de la manera... Dicen que lo mejor es el papel, ¿sabe por qué? Porque se toca. Es decir, el libro en papel no debe desaparecer nunca, porque el tocarlo ya te ayuda a la comprensión, dicen. Y la Biblia dice tu palabra escrita, ¿no? Bueno, yo te animo en estas mañanas a que vengas conmigo al Evangelio de San Juan y al capítulo 15. Próximo atril más grande, por favor. Al nuevo templo, ¿eh? San Juan, capítulo 15, es un pasaje, por supuesto, muy conocido. El Evangelio de Juan es de los más leídos, predicado, enseñado. Y leemos del versículo 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pasamos al capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por último, como texto introductorio, vamos al Salmo 127. Texto también conocido por muchos de los creyentes. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén, aleluya. Puede que esté más despistado que al principio, o sepas ya cuál es el sentir de lo que con la ayuda de Dios vamos a exponer. A mí me comenzó a llamar mucho este texto cuando ya se acercaba el tiempo de la preparación de la palabra, y es ese que hemos leído en Juan, que dice: sin mí nada podéis hacer. Así que el título que tengo es: sin Cristo nada podemos hacer. Y quedó ahí una vez más impactado. El primer texto que hemos leído es una comparación, ¿verdad?, que Jesús hace hablando del Padre, que es el labrador en una viña. Cristo es la vid y los creyentes son los pámpanos. Esa imagen muy conocida para el pueblo de Israel en su momento, eso estaba claro, y al menos para los españoles también debe resultar muy ilustrativa, puesto que aquí hay muchas vides. Ya hace tiempo que nuestras vides comenzaron a brotar, cuando ya la primavera y cada vez brota antes. Y ya están los pámpanos ahí asomando. Pues los viñistas, cuando repasan las vides, suelen limpiar en esta fase y dejar solamente los pámpanos que tienen ya ahí el anuncio de que van a ser fructíferos. Los demás los van quitando porque hay que despejar un poquito a la planta para que la uva pues tenga aire, tenga sol, ¿verdad?, y pueda llegar a producir buenos racimos. Y Jesús dice: yo soy la vid. Así que los pámpanos están insertados en la vid. Y habrá pámpanos que van a producir y que van a permanecer en él, que van a ser limpiados en su momento, incluso van a ser cortados en parte, pero que habrá otros que al no producir no tienen sentido alguno que estén en la planta. Y dice: serán cortados, echados a la tierra, recogidos y quemados. Y de ahí podemos sacar muchas enseñanzas, tanto para el presente como para el futuro. En Efesios, Pablo está recordando la estructura de la iglesia, donde dice que la cabeza, y lo compara con un cuerpo, que son también varias comparaciones que hace Cristo y hace la palabra con respecto a Dios y a la iglesia, a los creyentes, donde dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. La parte más importante, más vital, donde reside, ¿verdad?, sabemos, el cerebro,
donde todo parte del cerebro, todas las conexiones, y hace que el cuerpo pues actúe, se mueve, ¿verdad?, y tenga vida. Y dice que ha sido dada a la Iglesia, que la Iglesia recuerde que la cabeza es Cristo y que nosotros debemos de ser órganos que deben de estar, y hay otros pasajes donde lo explica igualmente, bien unidos, bien concertados, para que la gracia que viene de la cabeza se pueda distribuir por todo el cuerpo para que a cada uno le llegue su alimento o le llegue la función que debe realizar. También en Efesios hemos leído, hablando a la iglesia y a esta imagen, donde dice que Jesús es la piedra del ángulo. Y sabemos en construcción, en los tiempos antiguos, que se ponía una piedra y a partir de esa piedra ya se iba generando los cimientos. Era la piedra del ángulo, ¿verdad? Y estaba ahí el ángulo recto. Y diríamos que era la piedra fundamental. Y ahí dice que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, ahora somos como piedras vivas que van creciendo en el cimiento, que es la piedra angular, donde dice que se forma una casa para que Dios more en ella en espíritu. Y hemos terminado con este recordatorio, que si Dios no es la vid, no es la cabeza, no es la piedra del ángulo, todo lo que se haga al ser humano es vano. Porque si Él no edifica, vano es el esfuerzo. Y habla de esto con respecto a la vida normal. Dice, vano es que madrugues, te levantes antes de que el sol apunte, te dediques a todo lo que tenga tu día por delante y te acuestes pues bien puesto el sol, hayas comido tu pan de dolores, con tu esfuerzo, con tu trabajo, porque el único que te podrá dar descanso en la noche es Dios. Él da el sueño adecuado. Vano es los que guardan la ciudad, tú puedes poner mucha guardia en la ciudad, tener ahí muchas defensas, pero si Dios no guarda la ciudad un día perecerá. Así que todo esto nos recuerda en quién tenemos que estar unidos y fundamentados. Si no, nuestra vida, por mucho que se haga, por mucho que se proyecte, por mucho que hoy se tenga, todo será vano e inútil con respecto a los planes de Dios. Si Él no es el primero, si Él no es el que hace, todo lo demás carece de sentido. Si hoy hiciéramos una encuesta a nivel mundial, es decir, una encuesta a la humanidad, y se le preguntase, ¿cuál o qué piensan ustedes que son los mayores problemas que tiene la humanidad? Bueno, estoy seguro que entre 5 o 6 manifestaciones estarían contenidos en esa encuesta. Quizás sabemos que las encuestas sobre estos temas, ¿verdad? A veces baja uno y sube el otro, y a veces está en primer lugar un tema y otras veces está en segundo, pero estoy convencido que se recibiría un porcentaje importante de esta encuesta a la humanidad que diría el cambio climático. ¿Quién no ha oído hablar del cambio climático? Y la humanidad está preocupada con el cambio climático. No pasa un día sin que se hable, ¿verdad?, de la sequía, de las inundaciones, de que la situación en la naturaleza va cada vez a peor, que no va a haber comida para las personas,
Bueno, así que el cambio climático, dirían, pues sí, es un problema, es un problema. Nosotros lo vivimos en mayor o menor, diríamos, porcentaje, pero aquí estamos diciendo qué bueno que va a llover esta Semana Santa, ¿no? ¿O no? Y que llueva, ¿no? Aunque te estropee un poquito la vacación, pero yo creo que es más importante tener agua para beber. Así que, bienvenida a la lluvia. Otro grandísimo porcentaje serían las guerras, los conflictos, no ya conflictos menores, sino conflictos donde están muriendo seres humanos y están cayendo bombas, ¿verdad? Y están ahí afectando a la economía, a la salud y a tantísimas cosas. ¿Cómo no va a ser un gran problema que dijera esta encuesta las guerras? Sobre todo los que la tienen cerca. Quizá para nosotros no lo pondríamos los españoles como primer problema, pero vayamos a los lugares que están en guerra. Otros dirían los desastres naturales, no ya solamente el cambio climático, sino que la tierra está en convulsión. Terremotos, volcanes, ¿verdad? Otros dirían que es la escasez de recursos, el hambre. Hay países donde la gente tiene que jugarse la vida y de eso somos nosotros testigos, porque donde están hay auténtica miseria. Quizás en España no diríamos el hambre es un problema, no, gracias a Dios comemos todos los españoles al cabo del día. Podrían aparecer los movimientos migratorios, que sí, en España, quiera que no, el tema de la migración no deja de traer a la sociedad una cierta preocupación. Y las naciones que reciben una gran afluencia de personas que se juegan la vida y entran por miles o por centenares, pues esos países dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? He leído una última noticia, quizás tú la has leído también o no, que dicen que quizás España tiene una serie de islotes en la costa marroquí, enfrente de la costa del país de Marruecos. Y empiezan a preocuparse porque piensan que a lo mejor puede haber una invasión masiva de personas. Hace poco llegaron 200 criaturas a una pequeña isla que se llama la isla de Alborán, que está entre la costa de España y la de Marruecos. Llegaron 200 personas allí jugándose la vida y había solamente 11 militares en una isla chiquitita y plana. Aquello tuvo que ser una situación complicada. Y como había muy mal tiempo, no podían evacuarlos. Así que los 11 militares dirían, que no pase nada. Y los que estaban aquí dirían, vamos a por estas personas, porque podía haber sido un momento de tensión y de dificultad. Otro tema podían haber sido las epidemias. Hemos pasado en el 2020 y sabemos lo que es eso. Bien, estos son temas que pueden salir. Si esta encuesta se hace por países, cada país jugarían quizá, pero seguro que aparecen. Sabe que hay países donde dicen que un gran problema es la clase política. Yo no sé si en España introduciríamos ya este factor, que uno de los problemas que tenemos los españoles es cómo nuestros gobernantes se están comportando. Si venimos a la ciudad de Cádiz y hacemos la encuesta aquí, ¿qué dirían los gaditanos cuando se le preguntan cuáles son los grandes problemas que usted cree que tiene esta ciudad? Seguro que saldría la vivienda, la falta de trabajo, la carestía de la vida. ¿Y si te lo hacen a ti personalmente? Y te dijeran, ¿cuál es o son tus mayores problemas? Ahí te lo dejo. Que tú dirías, pero dudo, en nosotros no debería de, pero dudo que en toda esta encuesta alguien dijera, o un gran sector dijera, la falta de poner a Dios por autoridad. ¿Lo habéis visto en algún sitio? Que dijeran, el mayor problema de esta humanidad es que no le dan a Dios el lugar que debe ocupar. Así nos va a la humanidad. Así está la situación. Hay un ejemplo real que la Biblia describe y que
nosotros llamamos el tiempo de Noé. Para los incrédulos dicen que es un mito, para los creyentes es una realidad. Además, yo que he leído y algunos, pues hasta se sabe dónde están los restos del arca. Lo que pasa es que están en un país que no permite que se investigue y se encuentre. Pero mira lo que dice la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que lo único que ya tenían en la cabecita, lo único que les regía el pensamiento y de acuerdo a ello las actitudes, era el mal. Hacer cosas malas. A tal punto, si conocéis el texto por supuesto, que Dios determinó, dice, voy a acabar con toda la humanidad. Y solamente halló gracia en Noé y por extensión, digamos, su entorno familiar, aunque después sabemos cómo se comportó la familia. Pero recuerda lo que dice la Escritura, que en la tierra llegará un momento en que será muy parecido a los días de Noé. Porque dice la Escritura que la maldad se multiplicará. Llegará un momento que nos preguntemos, pero ¿cómo los seres humanos pueden llegar a hacer y a aprobar estas actitudes? Ahí está. Pero hay otro momento en la Biblia. Yo lo voy a leer y seguro que lo vas a detectar. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Más adelante sigue el relato y dice, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿De qué estoy hablando? De Babel. Quedaba el recuerdo de lo que había pasado. Y hubo un momento en esa humanidad que se dijeron, bueno, vamos, aquí está escrito, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre. Algunos piensan que era una torre para estudiar la astronomía, las estrellas, y vamos a darle un nombre, vamos a unirnos, por si hay cualquier circunstancia y somos esparcidos, bueno, pues vamos a crear nuestro reino, vamos a crear lo que nosotros entendemos que es necesario. Pero ahí Dios estaba ausente. Dios no entraba en los planes. Y dice que Dios desciende, ve lo que están haciendo, no le agrada, y en un segundo todo se va abajo. Bastó con confundir las lenguas y ya no se podía. Y la humanidad se separó de acuerdo a los lenguajes que cada uno podían entender. La Biblia dice que los imperios suben y caen. Si estudiamos la historia de la humanidad, han existido imperios que parecían que eso no acaba nunca. ¿Sabe? Hubo un imperio que cayó en una noche, en una sola noche. Pasó de un imperio al siguiente. El imperio romano pues duró 500 años por ahí, 600 años, y parecía que era un imperio, wow. El imperio griego, bueno, Alejandro Magno llegó hasta la India, este imperio tremendo. El imperio español, no se ponía el sol. Hoy el sol nos dura muy poco. El imperio inglés, wow. Ahora el imperio de Estados Unidos, el imperio de Rusia. ¿Dónde están hoy algunos de esos imperios? El imperio de Egipto.
En la carta a los Romanos, donde se nos describe muy bien, yo aconsejo, la carta a los Romanos es un evangelio, dicen que es el quinto evangelio. Cuando se nos relata en el capítulo 1, no lo voy a leer por no alargarme, pero puedes leer del 18 hasta el 28 del capítulo 1. Dice que Dios se dio a revelar a la humanidad por medio de las cosas creadas. Es que es imposible no creer en Dios mirando la creación y mirando lo que tenemos alrededor. Pero dice que los hombres, los seres humanos, no le dieron lugar al Dios, no le dieron lugar y se entenebrecieron en sus propios pensamientos. Versículo 28 dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y eso es parte de nuestra realidad hoy día. Hoy día cuando se dice cuál es el origen de los seres humanos, pues ahí tienen las teorías de los pseudocientíficos, que si venimos de la gran explosión, que si después la evolución, que si... Y Dios para muchos de ellos no existe. Y se entenebrecen en sus propias interpretaciones. ¿A dónde llevó y derivó esto? Dice que Dios dice, muy bien, muy bien, yo no existo para vosotros. Pues ahora las consecuencias va a ser que os vaya a corromper. Y pone como corrupción, entre otras cosas, que la propia naturaleza de los seres humanos, varón, hembra, hombre, mujer, sexualidad de hombre con mujer para la procreación y la extensión de la humanidad, dice que llegaron a tal punto que cambiaron su propia naturaleza, no ya que hicieron cosas malas que ahí están descritas, sino que llegó la degradación a tal punto que su propia naturaleza se corrompió. Dice, haciendo mujeres con mujeres y hombres con hombres lo que no era natural. Atrévete tú hoy a decir públicamente, por escrito y en todos los medios, que es antinatural que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre o una mujer con otra mujer. La que te va a venir. Vas a ser acusado de homofobia, de delito de odio. Y si eres un predicador valiente y lo dice en la calle, hay países donde te meten en la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué? Pues lea usted el libro de Romanos. ¿Cómo ha llegado la humanidad y lo que queda? Porque la Escritura dice que también serán días parecidos a los de Sodoma y Gomorra. Y ya queda poco. No dar a Dios su lugar es el mayor de los errores que se puedan cometer. Jesús dejó muy claro que su iglesia tenía que ser edificada sobre Él. Él es el fundamento, la raíz, la base. Y la iglesia tiene que ser edificada sobre Él. ¿Saben? Dice, y es una realidad, España es tierra de castillos. Y tenemos tantos castillos que muchos de ellos están desmoronados. Y a veces hay castillos que se edificaron sobre una roca, normalmente sobre un peñón, y que lo que descubren son los cimientos. Y los cimientos estaban sobre la roca. Pero dicen, ¿y dónde está el castillo? Dice, por ahí. Y hay piedras desmoronadas por todo el entorno, ¿no? O muros quebrajados, o la torre está ahí y le faltan estructuras. ¿Qué pasó con ese castillo? Que se descuidó el mantenimiento. Se abandonaron, ¿no? Incluso se llevaron las piedras a hacer otras casas.
Pero sin embargo hay otros castillos que están muy bien y se pueden visitar y tienen la estructura sólida. Mientras Jesús estuvo en la tierra, no había problema. Bueno, había problemas, pero han solucionado. No había problema en el sentido de que Jesús era el maestro, era el jefe, era el líder, y se hacía lo que Jesús decía que había que hacerse. Y cuando surgía en su entorno cualquier disputa, cualquier duda, cualquier cosa que no era correcta, Jesús ponía orden. Luego, su presencia física y real era el gran motivo de seguridad. Cuando había una tormenta, Él la aplacaba. Cuando había problemas, Él los enfrentaba. Incluso cuando había necesidades, Él multiplicaba y socorría. Pero Jesús se fue a los cielos. No lo tenemos físicamente. ¿Cómo solucionamos la situación? Los discípulos, Jesús en su resurrección se manifiesta, está con ellos 40 días, les habla, les instruye, va con ellos a Galilea, al mar de nuevo, allí hay milagro, hay instrucción, se vuelven a Jerusalén y llega un día que los lleva allí al Monte de los Olivos, les dice que me voy, permitidme que yo parafrasee, ¿no? Que me voy, señores, que para que se cumpla todo yo me voy. ¿A dónde vas, Señor? ¿Restituirás tu reino? ¿Qué ocurrirá? Dice, ya os lo había anunciado. El Evangelio de Juan dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sigue más adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Así que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Jesús les dijo, permaneced en Jerusalén y no os mováis de allí hasta que venga el Espíritu sobre vosotros. Pero no le dijo, de aquí a 10 días, tranquilo. Permaneced en Jerusalén. El Señor sube a los cielos, se produce, ¿verdad?, allí los ángeles que dicen, igual que la habéis visto subir, y Él bajará. Ellos se llenan de gozo, de alegría, y dice, ¿qué es lo último que nos ha dicho el Señor? A ver, que permanezcamos en Jerusalén, venga. Y dice la Biblia que a partir de ese momento estaban en el aposento alto, en oración, esperando, ¿no?, Señor, hasta que no llegó el día de Pentecostés. La iglesia no podía ni debía ponerse en marcha sin la dirección y autoridad divina. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es que yo creo que no sabrían ni qué hacer si no hubiera venido el Espíritu Santo y se hubieran quedado allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es verdad que el Señor nos dijo que se predicase a toda criatura, a toda nación, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Se hubiera creado allí un auténtico caos. Por eso, y en el lema que tenemos este año, hubo que esperar un gran momento de Dios. Y ese gran momento fue cuando el Espíritu Santo descendió en la iglesia. Yo diría que es como un chocazo, ¡bum!,
Vamos, es tan sonoro que dice que hubo un viento recio, las paredes temblaron, se pusieron a adorar, se pusieron a glorificar al Señor, se pusieron a anunciar las profecías. Aquello fue una bomba en el buen sentido de la palabra. A partir de ese día, primeramente el evangelio llegó a los judíos piadosos que estaban en Jerusalén. En la fiesta de las semanas, diríamos de la cosecha, la fiesta de las semanas. Hubo otro gran momento, segunda predicación de Pedro en el templo. Hubo otro gran momento. Pedro tiene una visión, tiene que romper los prejuicios y es comisionado a ir a la casa de Cornelio a predicar a los gentiles. Hubo otro gran momento, Felipe fue transportado al desierto a predicarle a un solo hombre que llevaría el evangelio a su nación. Hubo otro gran momento cuando Dios llama a Pablo camino de Damasco. Un gran momento en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dice apartarme a Pablo, a Bernabé, y son llamados a predicar al mundo gentil, mundo greco-romano. Hay un gran momento en el Concilio de Jerusalén, primera vez que se tiene que reunir toda la iglesia para evaluar qué pasa en el mundo gentil, si los gentiles tienen que guardar el judaísmo. Y léete el Concilio de Jerusalén, porque termina con estas palabras. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquel primer gran concilio, que hubo debate, que hubo exposición, que hubo que explicar que también los gentiles recibían el Espíritu Santo. Y hubo ese momento, ¿verdad?, donde Santiago se levanta y dice y da la solución. Y cuando escriben la carta para los gentiles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo estaba allí en medio de la iglesia. Pero es que un momento más tarde, dice que a Pablo y a los acompañantes les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y dice más adelante, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio, cuando tienen la visión del varón macedonio. Por eso algunos dicen, y yo diría que estoy de acuerdo, que el libro de los Hechos podría haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, más que de los apóstoles. Ahí vemos una relación intensa, donde el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Manifestaciones, señales, revelaciones, toma de decisiones. Hay una presencia clara. Es verdad, había que preguntar, había que tratar, había que debatir. Claro que sí, había que cómo enfocar los problemas, pero había una gran sensibilidad y facilidad para que el Espíritu Santo tomase el control. Si te estudias la historia de la iglesia y te plantas en el día de hoy, sacarás tus conclusiones de cómo está la situación. Donde el Espíritu Santo está dirigiendo al pueblo de Dios y donde algunos llamados pueblos de Dios se están dirigiendo a sí mismos y tomando decisiones y haciendo proyectos. Y el nombre de Dios está ahí dicho, sí, se dice, se habla de Cristo y se habla de Dios, incluso se habla de la Biblia, pero ahí Dios
en el fondo no está llevando la dirección. No está edificando eso. Y no me lo estoy inventando. Ahí está la historia. Y aquí tenemos el presente. La gran pregunta para nosotros es, ¿cómo estar seguros que Jesús es nuestro fundamento y nos dirige el Espíritu Santo? Y no nos estamos autodirigiendo nosotros. Miran, entre pastores, cuando nos vemos pastores que hace tiempo que no nos veíamos, hay una gran pregunta que dice, ¿cómo está la iglesia? ¿No, Quique? ¿Cómo están los hermanos por Cádiz? A veces uno dice, no me lo pregunté. Bueno, hay una respuesta clásica, no digo que se mienta, ¿no? Pero que dice, bien, bien, estamos bien. Aleluya, estamos bien. Otros que son a lo mejor muy sinceros dicen, estamos pasando una. Vamos, la cosa está... Yo tenía siempre una respuesta. Yo digo, mira, la iglesia es como una familia. Lo hay sanos, lo hay enfermos, lo hay que están contentos, que están tristes, ¿no? Algunos que son una bendición y otros que dicen, uff, la que me están dando. Pero hablando en líneas generales, si alguien te pregunta a ti, hermano, imagínate que tú vas mañana a algún sitio, ¿verdad? A otra congregación o tienes conocido y te preguntase, oye, la iglesia donde tú vas, la Buena Semilla, ¿cómo está? No me lo digas, ¿eh? Pero ¿qué evaluación darías tú del lugar donde te congregas? No diga, allí no hay ningún problema, porque estarías faltando la verdad, ¿eh? No diga, allí estamos flotando, allí empieza el culto y todos vemos el suelo abajo porque estamos contra el techo. No. Y si no, vamos a las cartas apostólicas. Una iglesia está llena de personas, de seres humanos, donde estamos en la fase de santificación, de perfeccionamiento, de pecadores, pero que todos seamos pecadores arrepentidos, que todos estemos buscando a Dios. Pero lo importante es que podamos decir, es una congregación donde hay palabra de Dios. Que aunque nos tenga que dar un buen vapuleo, el Espíritu de Dios se está moviendo. Que aunque a veces cometamos errores y creíamos que había que hacer esto y después nos dimos cuenta que no, bueno, pero ahí el Señor nos advirtió, nos corrigió, y ciertas decisiones que tomamos creyendo que Dios nos llevaba por ahí, después Dios nos cambió, porque a Pablo se le tuvo que aparecer el Espíritu Santo varias veces y decirle, oye, que por ahí no es, Pablo, que no es por el sitio que tú quieres ir, que es por otro. Incluso le tuvo que dar un sueño para modificarle el itinerario. ¿Sabe? En el primer sermón bíblico de la iglesia, el apóstol Pedro dijo a los oyentes, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque te pueden preguntar cómo está la iglesia, el conjunto de creyentes, pero ¿y si te preguntan, ¿y tú cómo estás? Que podamos decir, problemas de todos los colores, situaciones, mira, me pilla en un momento que estoy enfermo, que me han echado del trabajo, que tengo una crisis no sé dónde, pero que tú puedas decir, pero el Espíritu de Dios mora en mí. El Señor está a mi lado. Él está dirigiendo mis pasos. En el segundo sermón, dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es vital que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, en mí como persona y en el cuerpo de Cristo en el cual yo estoy insertado ahora. Mira, te voy a dar una última ilustración. Un triángulo. No el de las Bermudas que se traga todo lo que hay por allí. No. Ese está por el Caribe, dice. Hay un triángulo para mí perfecto. En un vértice está el Espíritu Santo. En el otro vértice está la oración que me comunica con el Espíritu Santo. Hay un canal fluido. Espíritu Santo me habla, me corrige, me ilumina, y yo puedo tener acceso directo a la presencia de Dios, puedo orar todo, puedo exponerlo todo, tengo libertad, no tengo temor, estoy cubierto por la sangre de Jesús, tengo libre acceso al trono de la gracia, y ahí hay una comunicación diaria, ¿verdad?, constante. Y el otro vértice es la confirmación de la palabra de Dios. Nunca recibiremos una palabra que venga del Espíritu Santo, una visión, un sueño, una dirección, un sentir, que no pueda ser corroborado con la palabra del Señor. Amén. Mira, el Espíritu Santo te dirá, perdona a tu enemigo, nunca te dirá, mata a tu enemigo. Más claro, ¿verdad? Uy, el Espíritu Santo me ha dicho que a esta persona que nunca te dirá eso. Te dirá que perdone, que soporte. Es verdad que puede que te diga, como en esta mañana hemos oído, cuídate de los malos. Sí, apártate del mal. No andes con los que tienen los pies ligeros para derramar sangre. No vayas a los consejos de los malos. Claro que sí, pero nunca te dirá que hagas el mal, porque la maldad no está en él. Ponte de pie y vamos a terminar con estos dos textos. Tú puede que digas que esto es muy difícil, pero no es tan difícil. También en el libro de Efesios dice, orando en todo. A ver, esos biblistas. En todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en el Espíritu, y pone Espíritu con mayúscula. Es decir, orando en comunión con el Espíritu Santo, donde tus pensamientos son los que pone el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo a mí me da a veces imágenes, pensamientos, y me veo haciendo cosas otras veces. Yo tenía aquí apuntado, pero por no cansaros, cómo el Espíritu Santo me llevó a mí a Marruecos, cómo me llevó a Cuba, cómo me está llevando a Ceuta, cómo me está despertando de nuevo. Tener proyección. Dejar cosas pasadas, ilusionando la vida. Y eso solamente es cuando tu mente está buscando a Dios. Deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. Deja que te corrija, que te exhorte, que te reprenda. Y que además te lo corrobore con esta palabra viva y eficaz. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Hoy necesitamos, en medio de un mundo oscuro, tenebroso, peligroso, que yo tenga una senda de luz por la cual caminar. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Señor, muéstrame tu palabra. Señor, en esta mañana